a hacer, ¿sí? Vamos a conocer primero lo que viene a ser las oraciones unimembres y bimembres, ¿correcto? Vamos a conocer desde un inicio, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuándo es una frase y cuándo es una oración? Vamos a conocer, ¿correcto? Vamos a diferenciar primero por eso. Mira, ve, en la primera tenemos, por ejemplo, el pájaro azul y en el otro tenemos el pájaro azul vuela por el cielo, ¿correcto? Acá tenemos dos. Ya, Pirina, rápido, Pirina. De una vez para poder comenzar. Entonces, tenemos que, acá vamos a conocer cuál es la diferencia entre una oración unimembre y una oración bimembre, ¿correcto? Acá vamos a conocer eso. Pero antes de eso también tenemos que diferenciar lo que es una frase y una oración, ¿correcto? Por ejemplo, acá arriba, ¿ya? Acá arriba, por ejemplo, hemos puesto lo siguiente. Por ejemplo, dice, uno, ¿ya? O sea, esto de acá donde dice el pájaro azul, ¿es qué cosa? Es una frase, porque no tiene sentido completo, ¿correcto? ¿Ya? No tiene sentido completo, ¿correcto? No tiene sentido completo. Por ejemplo, dice el pájaro azul. Mayormente cuando hablamos de una frase, es como lo dice acá. Acá tenemos un cuadrito abajo. Por ejemplo, dice, es un conjunto de palabras sin formas verbales conjugadas que transmiten una información, o sea, el pájaro azul. ¿Te está diciendo qué cosa? Que ese pájaro es de color azul. Eso es lo que te está diciendo la frase. Te transmite información. Te está diciendo que ese pájaro es azul. Ahora, por ejemplo, las frases son siempre palabras de índole nominal, esto es sustantivo, adjetivo o adverbio. Por ejemplo, el pájaro azul. Ahí te está hablando solamente de sustantivo. ¿Ves algún verbo en esa frase? No hay verbo, ¿correcto? No hay verbo. Acá no hay verbo, ¿sí? Acá no vemos verbo, ¿correcto? Acá no vemos verbo. ¿Listo? En el pájaro azul solamente nos está diciendo qué cosa, que el pájaro es azul. Es una forma informativa. Por ejemplo, la niña feliz. ¿Feliz qué cosa viene a ser? Viene a ser un adjetivo. Como dice, adjetivos, adverbios o sustantivos solamente contienen las frases, pero no contienen verbos. Por ejemplo, dice, aquel maletín verde de la esquina. Por ejemplo, dice, aquel maletín verde de la esquina. ¿Listo? Te está indicando, te está informando, te está diciendo aquel maletín verde de la esquina. ¿Ves alguna acción? ¿Ves algún verbo? No, ¿cierto? No hay verbo. Por lo tanto, si no hay verbo, ¿qué cosa es? Es una frase. Y si es una frase, es una oración unimembre. ¿Correcto? Es una oración unimembre. Profesor, entonces, ¿qué cosa es una oración? Una oración, ¿ya? Posee ¿qué cosa? Sujeto y predicado. ¿Correcto? Una oración va a poseer sujeto y predicado. Profesor, ¿pero qué es sujeto y qué es predicado? Lo primero que tú tienes que tener, uno es que tiene significado completo y sentido. O sea, por ejemplo, arriba dice, el pájaro azul vuela por el cielo. ¿Cuál es la acción? ¿Alguien me puede decir quién es la acción acá? Donde dice, el pájaro azul vuela por el cielo. Vuela. 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 Vuela, profesor. Entonces, las oraciones tienen verbo, ¿correcto? Las oraciones tienen verbo y tienen sujeto y predicado, ¿correcto? Pero en pocas palabras tiene verbo. Ahora, las frases no tienen verbo. Profesor, pero acá tiene sustantivo. Puede tener sustantivo, pero no tiene verbo, ¿correcto? Eso hay que diferenciar. ¿Listo? Entre una oración y una frase. ¿Sí? Esas dos cosas vamos a diferenciar. Entonces, acá comenzamos. Mira, acá vamos a ver las diferencias. Se movió. Ya, está movido. ¿En sus hojas también está movido esta parte? ¿Esto de acá? En el mío sí, profesor. Ya se ha movido. No me había dado cuenta de eso. En el mío también, profesor. Entonces,
Escuchen acá. Acá simplemente seguirle esto. Mira, a ver. Acá donde dice porque, acá continúa. ¿Listo? ¿Ya? El porque. Una oración unimembre dice, es oración porque se entiende su significado. Ok, como por ejemplo, como ya le hemos dicho, ya lo de ahí no hay mucho. ¿Ya? Por ejemplo, ¿ya? A ver, lo voy a explicar la oración unimembre que tenemos ahí, así de esta manera. Como ya le hemos dicho, lo voy a poner acá voy a poner acá un costado, ¿sí? Si gustan, lo pueden copiar, ¿sí? Las oraciones unimembres prácticamente son, ¿qué cosa? Las frases, no hay verbo, o hablan del clima, ¿correcto? Una oración que habla del clima, por ejemplo, dice, mira, dice, por ejemplo, o por ejemplo, tenemos qué cosa? Preguntas. Bueno, las preguntas no, sino las exclamaciones. ¿Ya? Las exclamaciones. ¿Ya? Por ejemplo, por ejemplo, tenemos a la derecha, a la izquierda. Esas exclamaciones, ¿ya? Son oraciones unimembres, no hay verbo. Por ejemplo, llovió mucho, profesor, pero llovió es de llover. Pero cuando hablamos del clima, es una oración unimembre, por más que haya un verbo, ¿correcto? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, es como que yo diga, en la noche hizo frío, supongamos. Que yo diga, en la noche hizo frío. Por lo tanto, estoy hablando del clima, ¿cierto? Que hizo frío, ¿cierto? Chicos, Cierto. mira, si yo digo, chicos, en la noche hizo frío, yo digo, en la noche hizo frío, estoy hablando del clima. Sí, profesor. Si digo, en la sierra llueve mucho, estoy hablando del clima, llueve, neva, cualquier fenómeno natural, chicos, cualquier fenómeno natural. Cuando se refiere a cualquier cosa sobre el clima, ¿ya? O un fenómeno atmosférico, por ejemplo, truenos, lloviznas, inundaciones, por ejemplo, terremotos, temblores, cualquier fenómeno natural, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, eh, hubo un incendio o, a ver, en el bosque hubo un incendio forestal, por ejemplo, que es bueno, no es un fenómeno natural, pero no hablamos de clima ahí, entonces, ahí no, a ver, ahí no estamos hablando de clima. Por ejemplo, en Estados Unidos ha nevado, o nieva, o nieve, o neva la palabra es, sí, pues, neva, ha nevado, mejor así esa palabra usamos, ha nevado, ¿ya? Ha nevado, ¿cómo se llama? En Estados Unidos. ¿Qué cosa quiere decir ahí? Ha nevado en Estados Unidos. ¿Qué significa nevado? Nevado es cuando cae nieve. Nieve del cielo. Exacto, cuando cae nieve se dice ha nevado. Y estamos hablando del clima, ¿cierto? Y como estamos hablando del clima, por lo tanto, está nevando. Por lo tanto, es un fenómeno atmosférico, o sea, es un fenómeno natural, ¿correcto? Entonces, eso es una oración unimembre. Todo lo que tenga que ver con el clima, oración unimembre, ¿correcto? Oración unimembre. Ahora, cuando hablamos, ¿ya? Cuando hablamos también, por ejemplo, cuando son frases, también lo mismo, ¿ya? No hay verbo y hablamos de clima o hablamos de qué cosa, exclamaciones. Por ejemplo, mira, ve, esa frase, me gusta el helado. ¿Hay un verbo? ¿Hay un verbo? No hay verbo, no hay acción. Tú simplemente estás diciendo que te gusta el helado. No hay un verbo. Pero en cambio, en el otro lado, por ejemplo, dice, el gato persigue al ratón. El gato persigue al ratón. ¿Cuál es la Persigue. persigue, correcto? Ahí la acción es persigue. Por ejemplo, dice, caminó por el parque. Profesor, Dime. no entiendo mucho de lo que nos está enseñando. A ver, Pirina, cuando hablamos de oraciones, ¿ya? Eso lo vamos a ver en la práctica y lo van a hacer. Ahora, cuando hablamos en la práctica, uno,
La única diferencia entre una oración unimembre y oración bimembre es ¿qué cosa? Que en la oración bimembre hay un verbo. Verbo ya hemos hecho, ¿ah? Ya hemos hecho sobre el verbo. ¿Qué es un verbo? Por ejemplo, ahí estamos diciendo que el gato persigue al ratón. ¿Cuál es la acción? ¿Cuál es el verbo? Persigue, El persigue. persigue. Sigue. Entonces, por lo tanto, esa es una oración bimembre. Dice, camino por el parque. Camino. Camino, ¿cierto? Entonces, ¿qué cosa? Es una oración bimembre. Ahora dice, yo estudio música en el colegio. ¿Cuál es la acción? Estudia. 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 Entonces, por lo tanto, es Estudia. una oración bimembre. ¿Correcto? Por lo tanto, es una oración bimembre. Nada más, es lo único que tú tienes que saber, que las oraciones bimembres tienen verbo. Obviamente, ¿Solo si eso? tienen... Eso es nada más. Y las oraciones unimembres no tienen verbo. ¿Correcto? No tienen verbo. Y las oraciones unimembres son frases, no hay verbo, hablan sobre el clima, o puede estar como exclamaciones. Por ejemplo, sus ejemplos están acá arriba. A la derecha es una expresión. A la derecha es una expresión. Entonces, por lo tanto, es como una frase o una exclamación, porque tiene los signos de exclamación. Dice, llovió mucho, estoy hablando sobre el clima, una oración unimembre. Y ahora, por ejemplo, me gusta el helado, es como una frase. Me gusta, estás informando nada más, pero no hay verbos. Es la única forma para poder identificar una oración unimembre y bimembre, ¿correcto? El verbo y el no verbo, ¿sí? Es lo único que tienen que memorizarse. Por ejemplo, acá tienen, por ejemplo, dice, en el siguiente cuadro, identifica si es una frase u oración. Marcar en el cuadro con una X donde corresponde. Por ejemplo, el gato gordo, ¿qué será? Acuérdense, las oraciones tienen verbo. Frase. Las oraciones tienen verbo y las Frase. frases no tienen verbo. Una frase, profesor. Correcto. El gato gordo es una frase, no hay verbo. La siguiente, mi hermana es muy veloz. Es una oración. Oración. Oración, ¿por qué? ¿Cuál es el verbo? Es. Veloz. No, veloz no es, veloz no es. El verbo es. El que estoy encerrando. Ese es el verbo. Es. El verbo es viene del verbo estar. ¿Correcto? Del verbo estar. De ahí proviene, ¿ya? De ahí proviene es. Ahora, entonces esta es una oración. Dice, inútiles tus esfuerzos. ¿Qué será? Frase. Frase, ¿hay verbo? No hay verbo. Inútiles tus esfuerzos. Ninguna es una acción. Por lo tanto, es una frase. Ella trabaja en una tienda. Oración. Oración, ¿por qué? Porque acá tenemos el verbo trabaja. Trabaja. Ajá, es una oración. El auto es nuevo. Frase. Frase, correcto, el auto es nuevo. La frase es cualquier palabra que decimos. El auto es nuevo. El gato es gordo. No, bueno, el gato gordo, ¿no? Dice, la casaca azul del armario. Frase. Frase, correcto, Frase. frase. ¿Listo? Esa es frase. Ahora, chicos, a ver, resuelvan la 2 y la 3. En la 2 dice, pinta de color amarillo las frases y de color rojo las oraciones. Pero antes de que lo hagan eso, solamente colóquenle como al costado. Supongamos que la primera es una oración, colócale como una O, pues, ¿no? Una O o una F. ¿Para qué? Para simplemente ver. Después de que una vez corroboramos que está bien lo que has hecho, ya lo pintas tranquilamente. No vayas a pintar y después no vas a poder borrar. ¿Correcto? A menos que estés totalmente seguro. Profesor, Dime. entonces las oraciones le ponemos una O y las frases le ponemos una F. Claro, al costadito le pones ¿para qué? Para nosotros verificar después si está bien. ¿Sí? En la 3, 1, a ver, por ejemplo, acá está la 3.
Dice, identifica las siguientes oraciones, si son unimembres o bimembres. Lo mismo, las oraciones unimembres no tienen verbo, hablan del clima, ¿ya? Hablan del clima. Ahora, y las oraciones tienen verbo. O sea, las oraciones bimembres tienen verbo. Igualito que una frase u oración es. Nada más que acá vas a poner la U de unimembre y la B de bimembre. ¿Listo? Vamos a ver la 2 y la 3 por mientras. Profesor, no entendí muy bien qué hacer en la 3. En la 3 simplemente colocar si es unimembre o bimembre las oraciones. Ah, ok, profesor. Nada más. Ok, profesor. ¿Hacemos la 3? Sí, la 2 y la 3. La A ver, la 2, la 3. A ver, vamos a ver si lo demás también está fácil. La 2 y la 3 por mientras. La 2 y la 3 por mientras. Pues acá. Dice pinta de amarillo. ¿No? Voy a seleccionar ya. Listo. Pinta dice de color amarillo las frases y de color rojo las oraciones. Dice, la fábrica de chocolates. ¿Qué cosa es? Una frase. Una frase, correcto. Es una frase. La fábrica de chocolates es una frase. La siguiente, Ana trabaja en una tienda. Es una oración. Correcto, una oración. Silvia estudia mucho. Es una oración. Una oración, correcto. Estudia es el verbo, por lo tanto es una oración. El oso pardo, ¿qué será? frase. Es una frase. Correcto. El oso pardo es una frase, ¿correcto? La bonita casa de la esquina. Frase. Exacto, la bonita casa de la esquina. ¿Hay oración? No hay oración. Digo, no hay verbo. Por lo tanto, es una frase. El grifo no atendió hoy al público. ¿Cuál es el verbo? Frase. Es Una oración. Ya, pero ¿cuál es el verbo? Atendió, Correcto. profesor. Correcto, atendió es el verbo. Entonces sí es una oración porque tiene un verbo. Correcto. Tienen que siempre, lo primero que tienen que hacer en buscar para diferenciar si es una frase u oración es buscarle el verbo. Sí, chicos, tienen que buscarle el verbo. ¿Sí? Ahora, vamos. En la número 3, lo mismo. Oración unimembre y oración bimembre. ¿Correcto? Dice, identifica las siguientes oraciones. Llovió toda la noche. ¿Estoy hablando sobre qué? Es unimembre. Unimembre. ¿Por qué unimembre? Porque estoy Unimembre. hablando del clima. El clima. Si estoy hablando del clima, es unimembre, ¿correcto? Dice, él comió un helado. Es unimembre. Ahí dice, él comió un helado. ¿Dónde está la acción? No es bimembre. Comió. Bimembre. ¿Correcto? Es bimembre. ¿Correcto? Él comió un helado. ¿Listo? Ahí está, comió. Ahora, acá tengo, no hay necesidad de yo leer la oración. ¿Por qué, profesor? Es unimembre. Exacto, ¿por qué? Por los signos de exclamación, de frente. Si tiene signos de exclamación, unimembre. ¿Correcto? Unimembre. La señora canta muy bien. Es bimembre. Bimembre. ¿Por qué? Porque ahí está la acción canta, ¿correcto? La acción canta, bimembre. Prohibida la entrada. Unimembre. Unimembre, ¿ya? Prohibida la entrada, porque ese es un anuncio, ¿correcto? No es una acción, ni nada. Prohibida la entrada. ¿Tú has visto esos como sticker que dice prohibida la entrada? Ya, listo. A eso se refiere, eso es una frase.
Anocheció temprano. Unimembre. Unimembre, ¿por qué? Porque está hablando del Bim- clima, ¿cierto? Está hablando del tiempo, anocheció. Unimembre. Listo. ¿Sí? Unimembre. Ahora, ¿listo? Ahí hemos terminado eso. Ahora voy a explicar la 4. ¿Qué van a hacer en toda la 4? ¿Correcto? Hay la 4 y también hay las... Ya, pero las 4 es primero. ¿Sí? Los 6 de las 4. Sí. Dice, observa las siguientes imágenes y escribe una oración unimembre y otra, ¿qué cosa? Bimembre. ¿Cómo sería uno? Una oración unimembre. El chef cocina muy bien. Unimembre, Muy bien. unimembre. Ah, La A es unimembre y la B tienes que hacer una oración bimembre. ¿Tiene un restaurante? No, es que si dices tiene, ya tiene verbo. No debe tener verbo. Unimembre, cualquier cosa. El chef cocina muy rico. No, ya estás diciendo una acción, cocina. Cocina es el acción. chef no atendió. Ay, ya se me fue. El chef de blanco. Está el chef de blanco. El chef de blanco, ¿por qué? Está de blanco, pues. Estás dando una información. ¿Sí? O puede decir el chef bigotudo. ¿Es alguna acción? No. ¿Correcto? O Un le puedes poner sustantivo. el chef peruano. Ahí está. No hay ningún problema. Y ahora, en mi oración bimembre, ¿qué cosa? Profesor, Dime. ¿puedo ir al baño un rato? Yo no me demoro. Ya, espérate un toque que voy a explicar esto para que escuches. Ya, y la B, ¿qué cosa tienes que hacer en la B? Escribir una oración bimembre. Por ejemplo, ahí como El decía, el chef chef cocina, cocina cocina tallarines, muy bien. tallarines. Supongamos tallarines, ¿correcto? El chef cocina tallarines, ya eso depende de su creatividad de ustedes. ¿Listo? Pero en la A tienes que hacer de forma unimembre, donde no tiene que haber, puede ser una frase, una expresión, lo que tú gustas, ¿no? Y en la B tiene que ser una oración bimembre donde haya una acción. ¿Correcto? Listo, chicos, vamos a ver. Intenten ahí la 4. Sí, Dime. profesor. ¿Ahora sí puedo ir? Sí. Gracias. Dime, Cecilia. Profesor, ¿es bimembre? ¿Cómo? Tiene. Tiene, claro, pues, o sea, si tú dices tiene, tienes de tener, pues, es una acción. Ok, gracias.
Por ejemplo, ahora vamos a comenzar. Ya hemos hecho la del chef. A ver, ¿dónde está la familia? A ver, Cecilia, dime, ¿cuál ha sido tu oración unimembre? Profesor, la oración unimembre le escribí la familia feliz. Correcto, está bien. La familia feliz. No hay verbo, ¿correcto? Simplemente estás diciendo que la familia es feliz. ¿Correcto? La familia feliz. Es una forma de informar. ¿Listo? ¿Y tu oración bimembre? La familia está en la playa. Correcto, la familia está en la playa. Muy bien, listo. Nicolás, ¿dónde está la niña en el columpio? ¿Qué has escrito en tu oración unimembre? La niña en el columpio. La niña en el columpio, correcto, sí, no hay verbo. No hay verbo. ¿Y tu oración bimembre? La niña juega en el columpio. Correcto, juegan al columpio. También podrías haber puesto ahí, ¿sabes qué cosa? La niña sonríe, también puedes haber dicho, ¿no? O la niña feliz también, porque se le ve que está feliz. ¿Listo? No había ningún problema, pero por eso lo que has puesto está bien. ¿Listo? Siguiente, Fabricio. El bebito. El bebito es bebé tierno. Bebé tierno. El bebé tierno, ya. ¿Y tu oración bimembre? El bebé está durmiendo. El bebé está durmiendo, correcto. Ahora, los edificios, Alejandra. Esto está activado. En los edificios están. En la unimembre, ¿qué has puesto en la unimembre? Los edificios son muy grandes. No, eso sería bimembre. Son, porque estás diciendo son. Son muy grandes. Sin verbo, no debe haber verbo. Como sin verbo, o sea, como oración unimembre, hubieses puesto los edificios grandes, nada más. ¿Correcto? O grandes edificios, nada más. ¿Sí? Grandes edificios o edificios grandes, pero no puedes haber hecho son, porque si tú dices son, estás Profesor, utilizando, dime, ¿también puedo ser la ciudad con edificios? la ciudad con edificios, correcto, también puede haber sido, muy bien, la ciudad con edificios, no hay verbo. El con no es un verbo, ¿correcto? Sí, también no hay ningún problema. Profesor, Dime. ¿podría también ser la ciudad grande? Correcto, la ciudad grande, sí, no hay ningún problema. O grande, ¿no? O grande ciudad, no hay problema. ¿Sí? En tu oración bimembre, Alejandra, ahí sí podría haber sido lo que me dijiste. Los edificios son grandes, ¿ya? Ahí sí podrías haber dicho eso, ¿sí? Ahora, por último, Pierina, en donde está el señor sonriente con su computadora, ¿qué puedes haber dicho en la oración unimembre? No tiene que haber verbo. Mi tío está No, trabajando en mi computadora. eso sería oración bimembre, porque estás diciendo está trabajando, está. No tiene que haber. No tiene que haber verbo. Acuérdate, tiene que ser como una frase. Profesor, Dime. ¿podría ser las silla crema? ¿Sí? La silla crema. Sí, puede haber sido la silla crema. ¿Qué más puede haber sido? ¿Qué otra más han puesto ahí? Profesor, ¿puede ser el señor está feliz? No, estás diciendo está. No puede No, ser. El Profe, señor de el señor cabello marrón. El Profe, señor de ¿puedes? cabello marrón. Mira, ahí está, mira. El señor de cabello marrón. Mira, muy buena. El señor de cabello marrón. Puedes haber dicho, el señor me mira. Pero aunque no podrías decir eso, porque también hay una acción, mirar. Tampoco no puedes Profesor, decir, dime. podría ser feliz, la mesa profesor. es de, la mesa
La mesa marrón. La mesa marrón también puede haber sido. Profesor, también puedo ser el señor con computadora. El señor con computadora. ¿Sí? ¿Por qué no? No hay un verbo. Dime. También puede ser el señor feliz. El señor feliz, sí, también. Dime, Pierina. ¿Puede ser también se malogró la computadora? No, algo así. Ay, me confundí. Ay, se me perdió la página. Se malogró la computadora. Pero es que si tú dices se malogró la computadora, malogró es de malograr. Es una acción. Entonces no puede, no tiene que haber ninguna acción, ningún verbo. Así como ellos han dicho. Era computadora malograda. Computadora malograda. Ya, eso sí. Sí, eso sí. Se malogró. Si tú dices se malogró, no. Computadora malograda. Simplemente estás informando. ¿Correcto? No hay acción ahí. Había perdido la página y me lo había olvidado. Ya. Entonces, en la oración bimembre puedes haber puesto ¿qué cosa? Ahí sí puedes haber puesto, ¿no? Lo que me dijiste al inicio, ¿no? El señor o mi tío, ¿no? Trabaja en la computadora. A eso sí puedes haber puesto en la oración bimembre. ¿Correcto? Eso sí pueden haber puesto, porque ahí sí puede existir. Porque es trabajar. Claro, ahí sí. ¿Listo? Entonces, ahora nos vamos a las 5. ¿Correcto? En las 5 teníamos 4 nuevas imágenes. ¿Y qué vamos a aprender ahora? Vamos a aprender, escribe oraciones enunciativas, afirmativas y negativas en base a las siguientes imágenes. Profesor, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso, profesor? Que tengo que escribir oraciones afirmativas y negativas. En la primera puedo afirmar, ¿no? En la primera puedo afirmar la familia está feliz. En la segunda, ¿qué podría decir? La familia no es feliz. En una estoy afirmando y en la otra estoy negando. ¿Correcto? Mira, en una estoy afirmando y en la otra estoy negando. ¿Listo? Entonces, tienen 3 imágenes donde también van a tener que hacer lo mismo. ¿Listo? Ustedes pueden escribir lo que ustedes quieran, con tal de que sea una oración bimembre, ¿correcto? Donde las oraciones enunciativas significa ¿qué cosa? Que son afirmativas o negativas, ¿correcto? Pero ahora, no necesariamente tiene que serlo como yo lo he hecho. Puede haber escrito. Profesor. Los niños no son altos. Listo. O puedo haber puesto, los niños no son claros. O no son, por ejemplo, no son rubios. Por ejemplo, igual sigue siendo negativo, con tal de que tengan el no. ¿Correcto? En tu oración tiene que existir el no, que esté negando algo. ¿Listo? Dime, Nicolás. No, profesor, ya se me olvidó. Ya, pero ahí por eso les he dicho que no necesariamente tienen que negar lo primero que dicen. Pueden poner varias cosas sobre, ¿no? Sobre la imagen. Ahora vamos, chicos. Ahí tienen 3 imágenes más. Afirmativo y negativo. Puedes afirmar lo que tú quieras y puedes negar lo que tú quieras, aunque no sea verdad. ¿Listo? Simplemente tiene que ser afirmativo y negativo. A ver. ¿Dónde está el auto? Otra vez. Ya. ¿Dónde está el auto? A ver. Pierina, tu oración afirmativa, ¿cuál sería? ¿De cuál? En el auto. Tu afirmación, tu oración afirmativa. El carro es rápido. Ya, el carro es rápido. Ya. Y el carro no es rápido. Y el carro no es rápido. Ya, en uno estás afirmando y en el otro estás negando. Ya, listo. Alejandra, ¿qué has puesto ahí en el carro? ¿Qué oraciones?
carro naranja. ¿El carro naranja? Ya, pero hubieses puesto el carro es de color naranja o el carro es naranja. O sea, si tú dices el carro naranja, es una oración unimembre y no sería, y prácticamente vendría a ser ¿qué cosa? Casi parecido a una frase. No vendría a ser casi una oración. Entonces tienes que agregarle ahí, ¿qué cosa? El carro es naranja. Ya, ¿y tu afirmación negativa? Profe, ¿Tu oración negativa? El carro ¿Qué has puesto en la negativa? profesor, ya terminé. El carro está roto. No. Negativa. Tienes que decir, tienes que negar algo. Si tú dices el carro está roto, no. Tú puedes decir el carro no está roto. Tiene que haber la palabra no, que significa negativo, porque estás negando algo, ¿ya? Tiene que existir en tu oración. Ahí tendrías que haber puesto el carro, ¿ya? El carro, por ejemplo, el carro no está roto, ¿correcto? No, tienes que decir no, o sea, estás negando, ¿correcto? El carro no es naranja, el carro no es nuevo, el carro no funciona, ¿qué más puedo decir? La llanta no es nueva, ¿ya? Entonces, los focos no funcionan, los faros no funcionan, el vidrio no está roto, entonces tiene que existir la palabra no, ¿correcto? Sigamos. Entonces, ahora, con el lápiz, Cecilia, afirmativo. El lápiz es grande. Ya, el lápiz es grande, tú estás afirmando eso, ya. ¿Y cuál sería lo que negarías? ¿O qué negarías? Una oración en negativo. El lápiz no está grande. El lápiz no está grande, correcto. No hay ningún problema. Ahí, Fabricio, ¿qué cosa? Ah, no, ahí Fabricio no. ¿Quién más está acá? Son 2, 4, 6. Luana, el lápiz, ¿qué cosa puedes haber escrito en el lápiz? ¿Qué oración afirmativa has podido escribir ahí? Profesor, ¿por qué a mí no? No, muy sencillo. Ay, profesor. ¿Dónde me va a preguntar cuál? El último. Luana, Ese nada, más fácil. nada, Luana. Ya, a ver, ahí nuevamente, a ver, Alejandra, ¿qué cosa puedes haber escrito con el lápiz en tu oración afirmativa? En la B. En la B. En el lápiz, en la A, en la afirmativa. Ah, ya. El lápiz gordo. El lápiz gordo, ya. El lápiz gordo, pero es que no, es que estás diciendo ahí prácticamente una oración otra vez unimembre. Tienes que decir, tiene que haber un verbo. Tiene que haber un verbo, de alguna manera. El lápiz es gordo. La palabra es un verbo, del verbo ser, ¿correcto? Del verbo estar, ¿ya? Es el verbo estar, sí, pues, estar, está, sí, pues. Ya, ahora, cuando tú vas a negar, ¿qué cosa has escrito en tu oración de negación? El lápiz no está roto. Ya, el lápiz no está roto, correcto, estás negando ahí. No, ahí está el no. ¿Correcto? Abajo el último, en la última figura, Nicolás. Ahí el escritorio con objetos. El escritorio con objetos. Pero es que, ¿ahí dónde está el verbo? No te pedí una oración Escritorio está con unimembre, te pedí objetos. una oración bimembre, que sea afirmativa. Profesor, puede ser el escritorio está con objetos. Ahí está, el escritorio está con objetos. Yo he puesto el escritorio es marrón.
Ya, el escritorio es marrón, ya. Yo puse el escritorio está ordenado. Está ordenado, sí, está. Profesor, yo puse el escritorio es negro. Ya, el escritorio es negro, correcto, no hay ningún problema. Ya, y en la negación, ¿quién ha escrito? Yo he escrito el escritorio no es marrón. No es marrón, correcto. Escribí, el escritorio no está ordenado. Correcto, no está ordenado, listo, ahí estás negando. Y es Yo válido. escribí el escritorio no es grande. No es grande, listo, muy bien. Sí, no hay ningún problema. ¿Listo? Listo, no hay ningún problema, chicos, está bien. Ahora, vamos a explicar qué cosa viene a ser, qué cosa. En las siguientes oraciones, escribe, dice, los signos de interrogación o exclamación. ¿Cuáles son los signos de interrogación? A ver, ¿son estos o estos? El primero, profesor. ¿Y el segundo cómo se llama? El de exclamación, el de exclamación. Correcto. El primero, Ah, el de signos de interrogación. Los signos de exclamación. Correcto. Ahora, los signos de interrogación, ¿para qué sirven? ¿Alguien me puede decir para qué sirve? Para preguntas. Para hacer una pregunta. Correcto. Los signos de interrogación sirven para hacer preguntas. ¿Y los signos de exclamación para qué sirven? Para decirte algo. No necesariamente para decirte algo, sino esos mayormente se utilizan cuando quieres expresar algún Para sentimiento. exclamar. Para exclamar o expresar algún sentimiento. Ira, felicidad, enojo, ¿no? Cuando tú quieres expresar algo. Por ejemplo, ¿qué usaré cuando ves la palabra y dice, ¿cuándo vendrás a mi casa? ¿Qué usarás ahí? El signo de interrogación. El signo de interrogación, profesor. Porque esa es una pregunta. ¿Cuándo vendrás a mi casa? Cuando tú lo preguntas, es un signo de interrogación y lo colocas ahí. ¿Correcto? Ahora, cuando dice, pórtate bien, cuando tu mamá te dice eso, ¿te lo hace en forma de pregunta o te lo está prácticamente expresando lo que ella piensa? Es el signo de exclamación, profesor. Por eso, mira. Por eso, entonces, ahí tienes que usar signo de exclamación. Colócale el signo de exclamación. ¿Correcto? Ahí, colócalo. ¿Listo? Ya está. Profesor, ¿cómo se pone el signo de exclamación? Igualito, es igualito que la interrogación. El palito y el punto, ¿dónde va? Arriba. Y el otro, el punto va abajo. Igualito que el signo de interrogación es. Dice, me siento feliz. Estás expresando tu felicidad, lo que tú sientes. Por lo tanto, será signo de exclamación o interrogación. Es el signo de exclamación. Exclamación, ¿correcto? Entonces, colóquenle el signo de exclamación. El signo de exclamación. Ujú. Ahora, la pregunta abajo dice, ¿qué hora es? Pregunta. Correcto, pregunta, ¿qué hora es? Ahí usarás, ¿qué cosa? Signo de interrogación. Cuando tú quieres decir feliz Navidad, ¿tú lo preguntas o lo expresas? Lo expresas. Ya, entonces, si no expresas, usarás signo de exclamación. ¿Correcto? Entonces ya se están dando cuenta de que cuando tú quieres preguntar algo, signo de interrogación. Si tú quieres expresar algo, cariño, alegría, tristeza, lo que tú sientas en ese momento, usarás signo de exclamación. ¿Listo? Profesor. Dime. Profesor, ¿se dice signo de exclamación o también de signo de admiración? Signo de admiración. Sí, algunos también le llaman así. Sí, creo que sí, algunos le llaman de esa manera, pero mayormente usamos signo de exclamación, pues, ¿no? ¿Ya? Algunos le dicen signo de admiración. Sí, sí he escuchado eso. Sí. Bueno, yo siempre le he llamado signo de exclamación. De admiración casi no tanto. ¿Sí? No, yo no casi nunca he utilizado mucho esa palabra. Siempre he utilizado signo de interrogación o exclamación, por ejemplo, ¿no? Pero sí, algunos lo llaman de esa manera. Ahora, dice, ¿cómo se resuelve ese ejercicio?
Si tú me preguntas eso, prácticamente es una pregunta. Por lo tanto, Es con el signo de interrogación. obvio. Entonces, póngale signo de interrogación. Profe, ¿vamos a hacer el sujeto o hasta ahí lo dejamos? No, vamos a avanzar todavía. Vamos a avanzar un poco de teoría. ¿Listo? ¿Todos terminaron hasta ahí? Sí, profesor. Sí. ¿Eh? Ya. Entonces, a ver, chicos, apunten lo que me van a tener que mandar de tarea. ¿Listo? Lo voy a poner acá. ¿Sí? Escribir 4 oraciones unimembres. Unimembre y membre. ¿Correcto? Escribir 4 oraciones afirmativas y negativas diferentes. No me van a poner que me van a poner el carro es rojo, el carro no es rojo. No, diferentes. Ahí estoy especificando. Diferentes. ¿Correcto? Vamos a poner ahí. Cópienlo ahí. En un lado de su hoja, abajo de su hoja, lo que tienen que hacer. Profesor, yo Dime. ya lo estoy escribiendo. ¿Listo? Ahí cópienlo, chicos, eso. Pregunta. ¿Qué hora es? Es que a mi reloj está atrasado. 6:52 recién. Todavía no son las 7. Sí. Profesor, Dime. ¿eso cuándo lo tenemos que mandar? Tienes hasta el próximo viernes, una semana. Si lo terminas antes, lo envías antes. Profesor, Dime. cada tarea se manda el mismo día, ¿no? Por ejemplo, usted nos dejó tarea el miércoles y lo va a revisar el miércoles. Ok. Sí, por eso que les doy una semana. O sea, tampoco no les digo, ¿saben qué? Me lo tienen que enviar más tarde. No. Una pregunta, ¿me puedes esperar un rato? Porque estoy escribiendo y me demoro un poco escribiendo. ¿Sí? Ahí copien, chicos. A ver, vayan copiándole ahí, chicos. ¿Ya? Vayan copiando ahí. Mientras acá vamos hablando un poco, mientras van escuchando. ¿Ya? Mientras van escuchando sobre el sujeto. Vamos a hacer algo así, pues, ¿no? Vamos a hablar así sobre el sujeto. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos del sujeto, ¿correcto? ¿El sujeto qué cosa viene a ser? Habíamos dicho, alguien creo que me había dicho al inicio, en el sujeto encontramos, ¿o el sujeto quién es? ¿Quién es el sujeto? Esa es una gran pregunta. ¿Quién es el sujeto? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Quién es el sujeto? Es la persona en la que la oración están hablando. Ya, es la persona, ya. Podemos decir que no. Es el sustantivo o pronombre que realiza la acción. ¿Quién realiza la acción? La acción, ¿qué cosa es? El verbo, ¿cierto? Ahí lo pongo. Entonces, el sujeto, ¿quién es? Es el sustantivo o pronombre que realiza la acción. ¿Quiénes son los sustantivos? ¿Quiénes son los sustantivos, chicos? En 3 palabras. Profesor, los sustantivos son
Los animales, las personas y las cosas. Correcto, las personas y las cosas. Lo sencillo, lo que siempre se dice, ¿no? ¿Quién es el sustantivo? La persona, animal o cosa que realiza, ¿qué cosa? Una acción. Profesor, ¿cómo que las cosas? El auto. ¿Qué cosa? ¿Qué podríamos decir sobre el auto? ¿Qué acción puede ser? Corre, acelera, ¿no? Entonces, uno, hay cosas que también, animales. El mono come un plátano, está comiendo, está realizando una acción, ¿correcto? Entonces, eso es el sujeto, ¿correcto? Ese es el sujeto. Ahora, solamente estamos haciendo un repaso, chicos, ¿ah? Solamente estamos haciendo un repaso por métodos. ¿Dónde está el profesor? Dime. Ahora. Tenemos ahora lo que viene a ser el predicado. ¿Correcto? Y no puedes preguntar, tú, profesor, esa hoja, algo, hija. Entonces, ahora, a ver. Entonces, uno, acá, por ejemplo, en el predicado todavía no, vamos a ver sobre el sujeto. Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de cualquier sujeto, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de cualquier sujeto, ¿qué cosa decimos? ¿Listo? ¿Nosotros qué cosa decimos? Ahora, por ejemplo, ¿no? Juan comió tallarines. Por ejemplo, comió tallarines, ¿no? Ahora, ¿cuál es la acción? ¿Quién es la acción, chicos? En esa oración. La acción comió. La acción es comió, ¿correcto? Entonces, uno, por ejemplo, yo lo encierro. ¿Por qué? Porque este es el verbo, ¿correcto? Abajo le pongo verbo. ¿Listo? La B es de verbo. ¿Listo? ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Acá tenemos, ese es el verbo. Ahora, profesor, entonces todo esto de acá, que voy a encerrar, voy a ponerle otro color, voy a encerrar de azul, viene a ser ¿qué cosa? El predicado, ¿correcto? Todo lo que estoy poniendo de azul es el predicado. Profesor, y todo lo que está antes del verbo, que lo voy a poner de verde, por ejemplo, lo voy a encerrar de verde. Mira que lo voy a encerrar de verde. Acá. A Juan. Juan, ¿qué cosa vendría a ser? El sujeto. ¿Correcto? El sujeto. Todo, ¿ah? Todo, todo, todo. Profesor, ¿cómo que todo? O sea, ahí este es el sujeto y este de acá abajo, todo lo que está de azul. A ver, voy a cambiarlo esto. Ya. Todo esto que está de azul, ya, viene a ser el predicado, ¿correcto? Ahí lo tiene. ¿Listo? Ahí lo tiene. Pero ahora, la pregunta que ustedes se tienen que hacer es la siguiente. Por ejemplo, no creas que el sujeto solamente va a ser el sustantivo. No. Por ejemplo, ¿no? Puedo poner la oración. ¿Sí? Por ejemplo, puedo poner esta oración. Por ejemplo, a ver, ¿dónde está esto? Este color. Por ejemplo, puedo poner lo siguiente. Otra vez. El niño de la mochila azul hizo su tarea. Mira, he hecho ya una oración mucho más larga. ¿Correcto? El niño de la mochila azul hizo su tarea. ¿Dónde está el verbo, chicos? Hizo. Hizo, correcto. Sí, ahí lo encierro. Encierro el verbo. Hizo. Profesor. Ese vendría a ser el verbo, ¿correcto? Profesor. Dime. Lo tenemos que hacer. No. Solamente estamos viendo un poquito. Nada más. La próxima semana vamos a hacer teoría de esto. En un documento de Word vamos a hacer la teoría
Así todo bonito, todo explicado, con ejemplos, con colores, ¿correcto? Porque si no, acá solamente es algo para que ustedes puedan entender por mientras. Entonces, acá ya tenemos el verbo. Por lo tanto, vamos a encerrar de azul, ¿qué cosa? Todo el predicado. Ahí está, de azul todo el predicado. Profesor, significa que todo lo que está antes del verbo es, ¿qué cosa? El sujeto. Así que no pienses que el sujeto solamente es el niño, por ejemplo. Capaz muchos me pueden haber dicho que el niño o el niño nada más, ¿ya? Es el sujeto, pero no. El sujeto es todo lo que esté antes del verbo, ¿correcto? Todo lo que está antes del verbo. Y ahora, acá dice, hizo su tarea, ¿correcto? Hizo su tarea. Todo lo que está de azul encerrado es el predicado, ¿correcto? ¿Sí, chicos? Entonces, esto hay que tener en cuenta, ¿sí? Esto hay que tener mucho en cuenta para la próxima semana. Terminaron de copiar, ¿no? Terminaron de copiar la tarea, ¿no? Esto no se copia, lo que ha hecho el sujeto, solamente la tarea tenían que haber copiado. ¿Listo?